Hay una idea que suena lógica, pero es falsa, que el autosabotaje aparece porque no sabes lo que quieres. En realidad, aparece cuando lo sabes, y aún así, algo en ti se resiste. El error mental no es la confusión. Es creer que desear algo conscientemente significa estar psicológicamente preparado para sostenerlo. La mente no funciona como una sola voz, funciona como una jerarquía, y en esa jerarquía, la conciencia no manda, solo propone. Quien decide es una capa más profunda, más antigua y mucho más conservadora. Para Sigmund Freud, esa capa, el inconsciente, no busca tu felicidad ni tu realización. Busca evitar dolor. No el dolor futuro, sino el dolor conocido. Prefiere lo familiar, incluso cuando lo familiar te limita. Y aquí aparece la paradoja inquietante. Cuando decides cambiar, crecer o exponerte, el inconsciente no escucha progreso. Escucha amenaza. Porque cada avance implica abandonar una versión de ti que, aunque imperfecta, era segura. Cuando ese sistema detecta amenaza, no te detiene de forma directa. Sería demasiado evidente. Lo hace de una manera mucho más sofisticada. Reduce tu energía. Introduce dudas justo antes del movimiento. Te empuja a postergar cuando todo parecía alineado. Y lo más peligroso es que todo eso se siente razonable. No se vive como sabotaje, se vive como lógica interna. Aquí es donde casi todos se equivocan al interpretar lo que ocurre. Creen que el autosabotaje es falta de motivación, cuando en realidad es exceso de coherencia. Coherencia con una identidad antigua que todavía gobierna tu comportamiento. Porque el inconsciente no protege tus objetivos, protege tu identidad. Este es el error mental central. Asumir que porque tu mente consciente quiere algo, todo tu sistema está de acuerdo. No lo está. La conciencia formula metas. El inconsciente evalúa el costo psicológico de alcanzarlas. Y si el costo implica pérdida de pertenencia, de amor, de rol o de sentido de control, activa resistencia. Aquí entra Carl Jung con una observación clave. Aquello que no integras te dirige. Jung llamó la sombra a esas partes de ti que fueron reprimidas, porque en algún momento no fueron aceptables, útiles o seguras. No desaparecieron, se replegaron. Y cuando intentas avanzar sin contar con ellas, no protestan con palabras, protestan con conducta. Por eso muchas personas se sabotean justo cuando están a punto de lograr algo importante. No porque teman fracasar, sino porque el éxito las obligaría a vivir como alguien que aún no sienten que son. El inconsciente no teme el resultado, teme la transformación. Desde dentro, el mensaje es claro. Si avanzas, dejarás de ser quien has sido hasta ahora. Y para una mente cuyo trabajo es mantener continuidad, eso se siente como una amenaza existencial. Mientras no se haga consciente ese conflicto, la voluntad no gana. Puede empujar, pero no gobernar. Y cuanto más empuja, más elegante se vuelve la resistencia. El autosabotaje no se combate, se comprende. Porque cuando entiendes qué parte de ti está intentando protegerse, deja de necesitar hacerlo a escondidas. Aquí es donde la mayoría comete un segundo error, aún más sutil. Intenta corregir el autosabotaje con pensamiento positivo, con disciplina extrema o con presión moral. Pero eso solo refuerza el conflicto interno, porque una parte de ti empuja hacia adelante, mientras otra se siente arrastrada. Y cuando una identidad es arrastrada, se defiende. El inconsciente no responde a órdenes, responde a significado. Necesita entender que el cambio no implica desaparición, que avanzar no equivale a traicionar lo que fuiste, sino a reorganizarlo. Mientras ese mensaje no exista, cada meta se vivirá como una amenaza encubierta. Freud lo expresó de forma directa.
El síntoma persiste mientras el conflicto permanece inconsciente. No basta con querer algo distinto. Hay que ver qué se perdería si eso ocurriera. ¿Qué vínculo se tensionaría? ¿Qué excusa dejaría de ser válida? ¿Qué protección ya no sería necesaria? Jung iría un paso más allá y diría que el autosabotaje desaparece cuando la sombra deja de ser un enemigo interno y pasa a ser una fuente de información. La sombra no contiene solo lo que está mal. Contiene energía, impulso, agresividad, ambición, deseo. Todo aquello que alguna vez fue reprimido para encajar. Evitar el autosabotaje no significa eliminar esas partes. Significa integrarlas en una identidad más amplia. Una identidad que pueda decir, puedo avanzar sin dejar de ser yo. Cuando el inconsciente percibe continuidad en lugar de ruptura, deja de intervenir. Por eso el cambio real no comienza con acciones externas, sino con una renegociación interna. No preguntarte solo qué quieres lograr, sino quién tendrías que dejar de ser para lograrlo. Y si estás dispuesto a integrar esa pérdida de forma consciente. El autosabotaje se activa cuando hay una brecha entre la identidad que persigues y la identidad que sostienes. Se desactiva cuando ambas dejan de pelear por el control. No porque ganes una batalla interna, sino porque ya no hay guerra. Y aquí está la idea final que incomoda, pero libera. Nunca te saboteaste por debilidad. Lo hiciste por lealtad a una versión de ti que alguna vez te mantuvo a salvo. El verdadero trabajo no es destruir esa versión, es agradecerla y actualizarla. Hay algo más que casi nadie quiere ver, porque exige responsabilidad real. Mientras sigas llamando autosabotaje a lo que en realidad es protección, seguirás luchando contra ti mismo. Y nadie gana una guerra interna sin perder algo esencial en el proceso. La mente no te frena porque seas incapaz. Te frena porque, en algún punto de tu historia, frenar fue inteligente. Fue adaptativo. Te mantuvo a salvo emocionalmente, socialmente o incluso físicamente. El problema no es que ese mecanismo exista. El problema es seguir usándolo en un contexto donde ya no cumple su función. Cuando entiendes esto, cambia la pregunta. Deja de ser ¿por qué me saboteo? Y pasa a ser ¿qué está intentando proteger esta parte de mí? Esa pregunta no juzga, observa, y el inconsciente responde mucho mejor a la observación que al ataque. El cambio verdadero ocurre cuando puedes sostener dos verdades al mismo tiempo. Que esa versión antigua de ti fue necesaria y que ya no es suficiente. No se trata de romper con ella, sino de ampliarla, de incluir lo que antes no cabía. Ambición, visibilidad, poder personal, deseo. Todo eso que alguna vez fue peligroso. Cuando haces consciente ese acuerdo interno, algo se reorganiza. La resistencia baja. La energía deja de filtrarse en síntomas, no porque desaparezca el miedo, sino porque deja de estar solo. Y entonces ocurre lo que parece mágico desde fuera, pero no lo es. Empiezas a avanzar sin forzarte, a sostener lo que antes abandonabas, a no necesitar sabotearte para seguir siendo quien eres, porque ya no estás traicionando tu identidad, la estás evolucionando. Ese es el punto que casi nadie alcanza. Y por eso el autosabotaje no se resuelve con más fuerza, se resuelve con más conciencia. Y si algo de todo esto incomoda, es porque toca un punto real. El autosabotaje no es el enemigo, es el mensajero. El problema comienza cuando disparas al mensajero en lugar de leer el mensaje. Mientras creas que una parte de ti está en tu contra, seguirás dividido. Y una mente dividida siempre pierde energía. El inconsciente no necesita dominarte si se siente incluido. Solo se vuelve obstructivo cuando es ignorado. La mayoría no fracasa por falta de talento, ni por miedo al éxito, ni por pereza. Fracasa porque intenta construir una vida nueva con una identidad vieja. Y esa identidad, tarde o temprano,
se defiende. No por maldad, por supervivencia. Cuando miras tu autosabotaje con honestidad, suele aparecer una verdad simple y dura. Avanzar implicaría exponerte más, perder excusas, cambiar dinámicas, dejar de esconderte detrás de quien eras. Y eso exige un tipo de responsabilidad que no siempre estamos listos para asumir. Por eso el cambio profundo no se siente eufórico, se siente sobrio, silencioso, como cuando algo deja de luchar dentro de ti. No hay fuegos artificiales, hay coherencia. El error mental nunca fue fallar, fue creer que podías transformarte sin revisar los acuerdos internos que te mantuvieron a salvo hasta hoy. Cuando esos acuerdos se hacen conscientes, ya no necesitas romperte para avanzar. Y ahí ocurre el verdadero giro. El mismo sistema que antes te frenaba se convierte en tu aliado, porque ya no le estás pidiendo que se sacrifique, le estás pidiendo que evolucione contigo. Eso no es motivación, eso es madurez psicológica. Y cuando esa madurez aparece, ocurre algo contraintuitivo. Dejas de sentir que tienes que cambiar. Empiezas a sentir que ya no necesitas sabotearte para sostener lo que viene. La urgencia desaparece. La autoagresión se vuelve innecesaria. Porque el autosabotaje solo existe mientras hay una contradicción interna activa. Mientras una parte de ti empuja hacia adelante y otra intenta conservar el pasado. Cuando ambas partes se reconocen, el conflicto pierde combustible. Aquí es donde mucha gente se confunde. Piensa que integrar significa justificar lo que duele. No lo es. Integrar es ver con claridad por qué ese mecanismo nació, qué te dio y por qué hoy ya no cumple su función. No se trata de volver atrás. Se trata de dejar de huir hacia adelante. La mente no necesita promesas grandiosas. Necesita coherencia. Necesita sentir que no va a perderse a sí misma en el proceso de crecer. Cuando eso se alinea, la energía que antes se filtraba en dudas, excusas y postergación vuelve a estar disponible. Y entonces el cambio deja de ser una lucha constante. Se vuelve una consecuencia. No avanzas porque te obligas. Avanzas porque ya no hay nada dentro de ti pidiendo que te detengas. Este es el punto final que casi nadie escucha. No superas el autosabotaje volviéndote más duro contigo. Lo superas volviéndote más honesto, viendo qué parte de ti estaba siendo arrastrada y dándole un lugar en la nueva identidad que estás construyendo. Cuando eso ocurre, no hay épica, hay calma. Y desde esa calma, avanzar deja de ser un acto de valentía y pasa a ser simplemente natural. Y si llegaste hasta aquí, hay una última incomodidad que vale la pena dejar clara. El autosabotaje no se va del todo, se transforma. Pasa de ser un enemigo invisible a ser una señal temprana, un indicador de que algo en tu identidad aún no fue renegociado. La diferencia es enorme. Antes te detenía sin explicación. Ahora te avisa. Antes te hacía dudar de ti. Ahora te muestra donde todavía hay miedo a perder algo conocido. Y eso cambia por completo la relación contigo mismo. Cuando el autosabotaje aparece, ya no preguntas, ¿qué me pasa? Preguntas, ¿qué parte de mí aún no se siente segura con este cambio? Esa sola pregunta desactiva la lucha, porque deja de haber un yo bueno peleando contra un yo defectuoso. Empieza a haber un sistema intentando reorganizarse. El error mental que lo activaba era creer que crecer significaba dejar atrás lo que fuiste. Cuando entiendes que crecer es integrar, no eliminar, la mente deja de resistirse. Ya no hay traición interna, hay continuidad. Y entonces ocurre algo silencioso pero definitivo. Empiezas a sostener lo que antes abandonabas. No porque seas más fuerte, sino porque ya no estás dividido. El esfuerzo baja, la claridad sube, la coherencia interna se restablece. Eso es lo que casi nadie te dice sobre el autosabotaje. No se vence, se escucha.
No se corrige con presión, se disuelve con conciencia. Cuando dejas de pelear contigo, no te vuelves pasivo, te vuelves íntegro. Y desde ahí, avanzar deja de ser un desafío psicológico y pasa a ser una consecuencia natural de quién ya eres. Y quizá lo más difícil de aceptar es esto: nadie viene a rescatarte de tu propio sistema interno. No porque estés solo, sino porque ese sistema no está roto, está desactualizado. Sigue operando con mapas antiguos en un territorio nuevo. El autosabotaje fue útil cuando necesitabas encajar, sobrevivir, no destacar demasiado, no arriesgar vínculos. Fue una solución inteligente en un contexto limitado. El problema es exigirle que desaparezca sin antes reconocer para qué existió. Lo que no se reconoce, insiste. Cuando miras tu historia con esa lente, algo cambia. Dejas de preguntarte por qué siempre fallas en el mismo punto y empiezas a ver el patrón. Ese punto es justo donde tu identidad antigua ya no alcanza, pero la nueva todavía no se siente propia. Ese espacio intermedio es incómodo, y el autosabotaje vive ahí. No se sale de ese espacio corriendo más rápido, se sale quedándose lo suficiente como para integrar, para aceptar que crecer implica duelo. Duelo por quien fuiste, por las protecciones que ya no usarás, por las excusas que ya no necesitarás. Sin ese duelo, la mente se defiende. Con ese duelo, la mente se reorganiza. El verdadero cambio no es ruidoso. No viene con euforia constante ni con frases motivacionales. Viene con una sensación extraña de alineación, de hacer cosas que antes te costaban sin sentir que te traicionas, de sostener decisiones sin agotarte por dentro. Ahí sabes que algo se cerró, no porque el miedo desapareció, sino porque dejó de gobernar. No porque seas invencible, sino porque ya no estás dividido. Y ese es el cierre real de este tema. El autosabotaje no era un defecto que había que eliminar. Era una señal de que tu identidad necesitaba evolucionar. Cuando eso ocurre, no te conviertes en otra persona. Te conviertes, por fin, en alguien completo. Y con esto se cierra el círculo. Porque cuando entiendes que el autosabotaje no era un enemigo, sino un mecanismo de continuidad, algo fundamental se acomoda. Dejas de vivirte como alguien que falla una y otra vez y empiezas a verte como alguien que ha sido fiel a una estructura interna que pedía ser revisada. El cambio real no ocurre cuando te empujas más fuerte, sino cuando dejas de empujarte contra ti mismo. Cuando aceptas que no todo avance es progreso si no hay integración. Que no toda meta es saludable si exige una ruptura interna que tu psique no puede sostener. Ese fue siempre el error mental. Creer que la mente debía obedecer al deseo consciente sin condiciones. Pero la mente no funciona así. Funciona por acuerdos. Y cuando esos acuerdos se hacen visibles, pueden actualizarse. No hay un momento épico donde el autosabotaje desaparece. Hay un momento silencioso donde deja de ser necesario, donde ya no tienes que frenarte para sentirte seguro, donde avanzar no implica traicionarte. Ahí termina el conflicto, no porque ganaste una batalla interna, sino porque ya no la necesitas. Y eso, aunque no venda promesas rápidas, es lo único que produce un cambio que se sostiene en el tiempo.